Mejor en este año que termina, mis hermanos, y gracias a Dios. Vamos a reflexionar en la palabra de nuestro Señor, mis hermanos, y vamos a adorar a nuestro Señor. Y hemos estado viendo en esta temporada, mis hermanos, en esta temporada hemos estado viendo un tema, mis hermanos, la luz de Jesús en Navidad, mis hermanos. Y la verdad es que la luz del Señor nos transforma, nos cambia y puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y precisamente, mis hermanos, este texto de la Escritura lo hemos estado repitiendo ya durante 4 domingos. Este es el 5.º domingo en el que estamos repitiendo este texto, Isaías 9:2. Y les pido que lo leamos juntos, mis hermanos, este pasaje de la Escritura. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y así es, mis hermanos. Y la verdad, el deseo de nosotros, mis hermanos, de nuestro corazón debe ser que la luz de Jesús siempre esté con nosotros y alumbre nuestro camino. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, mi Señor, a ti la honra, la gloria, el honor, la alabanza, a ti, Señor, a ti, Padre Celestial, toda la adoración. Gracias porque nos permites llegar a estos momentos de terminar este año, y en unos momentos más iniciaremos otro año, mi Señor. Pero Padre, tú eres el dueño del tiempo, el Señor de todas las cosas, y reconocemos que nuestra vida está en tus benditas manos. Gracias, bendito Dios, por las bendiciones dadas en el pasado, pero también, Señor, podemos mirar el futuro con esperanza, porque tú, Señor, tienes todas las cosas bajo control. Y además, bendito Señor, estamos seguros de tu cuidado, de tu protección, de tu guía para con nosotros. Así es que, mi Señor, podemos mirar hacia el futuro confiados, llenos de esperanza, de que tu mano guardadora y tu mano fiel y bondadosa estarán con nosotros, mi Señor. Como dice tu palabra, todos los días, mi Señor, todos los días. Y Padre Celestial, gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno en gran manera. Ahora permítenos examinar tu palabra y hacerlo, mi Señor, de una manera que te agrade a ti. Permítenos reflexionar a cada uno en las mentes, en los corazones, y como dice el libro de los Salmos, mi Señor, que los dichos de nuestra boca, pero también, mi Señor, nuestros pensamientos en nuestros corazones sean agradables delante de ti. Que todo te agrade, mi Dios, y permítenos al finalizar este culto que tu palabra, habiendo penetrado en nuestras mentes y corazones, mi Señor, salgamos con la decisión de hacer lo que nos indica tu palabra. Gracias, en Cristo Jesús, amén. Gracias, gracias, mis hermanos. Perdón una omisión, mi hermana Luz olvidé presentar a sus hijos, mi hermana, y no los vi hasta que después estábamos aquí. Gracias por acompañarnos, de verdad es un gusto que estén con nosotros y de verdad bienvenidos. Gracias que están aquí con nosotros, gracias. Y mis hermanos, quiero mostrarles el título de la predicación en esta mañana, en esta noche, perdón, mis hermanos, es La luz de Jesús me puede cambiar. Hemos estado viendo, mis hermanos, que la luz de Jesús puede darnos paz, la luz de Jesús puede fortalecernos, la luz de Jesús, mis hermanos, nos puede ayudar para vivir, y además también la luz de Jesús, mis hermanos, nos puede ayudar en estos días más oscuros. Esto hemos visto, mis hermanos, a lo largo de estos domingos, pero ahora, mis hermanos, veremos esto: la luz de Jesús me puede cambiar. Saben, mis hermanos, los colores, lo saben muy bien, mis hermanos, los colores pueden cambiar el estado de ánimo. Por ejemplo, las escuelas, mis hermanos, se pintan de un tono verde claro, mis hermanos, para que los niños estén tranquilos. Pero cuando uno pone, mis hermanos, por ejemplo, va a un lugar donde pues las paredes están pintadas de rojo o de negro, colores oscuros, mis hermanos, el estado de ánimo cambia. También la luz hace esto, mis hermanos. La luz puede cambiar el estado de ánimo de las personas. Por ejemplo,
mis hermanos, en las cárceles, en las prisiones, ponen luz muy baja, mis hermanos, y eso lo ponen con objeto de que las personas que están en estos lugares, mis hermanos, pues no estén muy activas, sino más bien un poco en depresión, mis hermanos, ponen la luz tenue, la luz muy baja, mis hermanos. ¿Por qué? Porque incide sobre el estado de ánimo. Yo he estado en iglesias, mis hermanos, donde pues hay muy poca luz, mis hermanos, muy poquita luz, y eso incide sobre el estado de ánimo, mis hermanos. Espero que pronto tengamos más luz en este lugar, mis hermanos. De verdad incide sobre el estado de ánimo. Déjenme contarles, mis hermanos, cuando yo tenía 20 años, me operaron de un riñón, mis hermanos. Tenía una malformación en un riñón y me tuvieron que operar, mis hermanos. Estuve hospitalizado un mes, mis hermanos, allí en el Hospital Juárez, antes de que se cayera, mis hermanos, por el temblor del 85. Y bueno, mis hermanos, todas las mañanas llegaba una enfermera, mis hermanos. La habitación estaba en penumbra un poco, llegaba un poco antes de las 7 de la mañana, un poco en penumbra, las cortinas corridas, prendía la luz, mis hermanos, nos decía: arriba dormilones, a todos los que estábamos allí, mis hermanos. Casi todos eran personas pues de la tercera edad. Yo era el único joven, tenía 20 años, mis hermanos, me acuerdo muy bien en esa época, y casi todos pues les operaban de la próstata o eran ya personas mayores, mis hermanos, en ese servicio. Y lo que hacía esta enfermera era abrir las cortinas de la habitación, mis hermanos, y entraba una gran cantidad de luz, entraba allí. A los demás pacientes que estaban en la sala no les gustaba, mis hermanos, querían estar allí, refunfuñaban un poco y se enojaban con la enfermera, pero la verdad a mí me gustaba muchísimo que entrara luz en la habitación, mis hermanos, porque cambia las cosas, me hacía sentir bien, mis hermanos. Bueno, quiero decirte que la luz de Jesús también puede cambiar, y no solo tu estado de ánimo, puede cambiar tu vida. Y ese es el asunto, el negocio de Dios en el que Él ha estado involucrando desde el nacimiento de Jesucristo, mis hermanos. Todavía está cambiando vidas, vidas en lo individual, como tú y como yo, mis hermanos. El Señor lo cambia, lo hace así, mis hermanos. Dice la Escritura, la palabra de Dios, Romanos 5:10, mis hermanos, dice allí: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Saben, mis hermanos, este es el propósito por el cual Jesús vino. Vino a nacer, sí, pero después vino a morir en una cruz, como dice este pasaje, mis hermanos. Y dice allí el versículo que seremos salvos por su vida y reconciliados con Dios. El Señor Jesucristo, mis hermanos, no vino aquí por la gente religiosa de su época. No es esto, mis hermanos. Él estaba en personas, estaba interesado en personas para que tuvieran una relación con Él, con Dios, mis hermanos. Él estaba interesado en esto profundamente durante su ministerio terrenal, en las personas para que pudieran tener una relación verdadera con Dios. Por eso el pasaje nos dice, mis hermanos, que reconciliados con Dios, y esto por medio de Cristo Jesús. Jesús lo explicó muy bien, mis hermanos, en Lucas, en el capítulo 5, versículos 31 y 32, dice que Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esta es la gran invitación que Jesús vino para hacer, una invitación para que tú y yo conociéramos a Dios de manera personal. ¿Y cuál es esta invitación, mis hermanos? El que tuviéramos una vida diferente, una vida distinta. Muchas personas el día de hoy, mis hermanos, en diferentes lugares del mundo, hacen diferentes ritos porque quieren cambiar su vida. Se ponen ropa interior de color rojo, ¿no es así? Oh, mis hermanos, para que les vaya bien, entonces comen 12 uvas rápidamente cuando están las campanadas del reloj, y hasta las ponen, mis hermanos, el reloj lo van oyendo las campanadas, 12 campanadas, mis hermanos, y entonces rápidamente se comen una uva por cada campanada, rápidamente. Dicen que eso les va a traer suerte y su vida va a ser diferente. Otros, mis hermanos, lo que hacen es, hacen maletas, mis hermanos, y para que les vaya bien y para que viajen,
pues sacan las maletas, mis hermanos, cuando va a terminar el año, ¿verdad? Para que eso significa que van a salir de viaje, mis hermanos. Y así, muchas otras cosas hacen. ¿Por qué hacen estas? Estas cosas? Porque no están contentos con su vida y quieren cambios. Quieren cambiar, mis hermanos. Les pregunto, mis hermanos, ¿quieres cambiar algo en tu vida? ¿Quieres cambiar algo en ti? Te pregunto, ¿qué te gustaría cambiar en tu vida? ¿Qué es lo que te gustaría cambiar? La verdad, mis hermanos, hay muchas cosas seguramente que te gustaría cambiar. Hay varias cosas, pero, ¿sabes? La idea, mis hermanos, no solo es cambiar lo externo, sino cambiar lo interno. Y quiero decirles, mis hermanos, es muy probable que todos ustedes sean buenas personas, que estén pensando, tengo una buena vida, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, una buena esposa, un buen esposo, tengo buenos hijos, tengo una profesión, tengo un trabajo, soy una persona agradable. Quizás sí, no tengo ninguna duda, mis hermanos. Pero saben, lo que tienes ahora no es nada comparable con lo que tú puedes ser. No es nada comparable con lo que el Señor puede cambiar en tu vida. Pienso muy a menudo, mis hermanos, que ustedes y yo solo estamos viviendo una fracción del potencial que Dios nos ha dado a todos nosotros. Solo estamos viviendo una porción, mis hermanos, una pequeña fracción de todo el potencial que Dios nos ha dado y que quiere hacer en nosotros. Solo estamos arañando la superficie y a veces viviendo en la periferia de la vida cristiana. Mis hermanos, sí somos buenas personas quizás, pero no es nada comparado con lo que podemos llegar a ser en Cristo Jesús. No es nada comparado, mis hermanos. Y esto es lo que tiene que ver con el nacimiento de Cristo. ¿Cómo cambiar de ser bueno a ser mejor? No estoy diciendo cómo cambiar de que seas malo a ser bueno, no. ¿Cómo cambiar de ser bueno? Porque estoy seguro que ustedes lo son. ¿Cómo cambiar de ser bueno a ser mejor, mis hermanos? ¿Saben? Hay muchas personas, mis hermanos, que se esfuerzan por cambiar y luchan por esto. Luchan, se esfuerzan, mis hermanos. Pero quiero decirles que no solo se trata de luchar y de esforzarse más para cambiar, mis hermanos. No, yo creo, mis hermanos, que hay que hacer otras cosas, pero muchas personas tratan de hacer esto. Algunos tratan de cambiar, mis hermanos, y esforzarse en cambiar su cuerpo. Quizás algunos, mis hermanos, dicen, ahora sí, este año voy a hacer ejercicio. Y lo tratan de hacer, mis hermanos, pensando que si cambian su cuerpo, las cosas van a ir mejor. Pero quiero decirles esto, mis hermanos, cambiar lo externo no va a cambiar lo interno. Cambiar lo externo no lo va a cambiar, mis hermanos, no se puede. Uno no puede cambiar lo interno comenzando por lo externo. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo interno. Y si quieres cambiar, eso empieza, mis hermanos, esta clase de cambio interno comienza en nuestras mentes, no en nuestro cuerpo, no en nuestra conducta externa, no en el comportamiento, se inicia en la manera que tú y yo pensamos, mis hermanos. Quizás algunos otros piensan que para ser mejor y tener un cambio, mis hermanos, bueno, habría que cambiar el aspecto exterior, no solo cambiar el cuerpo, sino el aspecto exterior. Cortarse el cabello de una manera diferente, vestir de una manera distinta, utilizar un coche diferente, mis hermanos, cambiar la manera en la que uno se ve. Y algunos piensan que eso automáticamente va a cambiar el interior. Bueno, tampoco es así, de ninguna manera, mis hermanos, de ninguna manera. Algunas otras personas también, mis hermanos, pues tratan de cambiar su persona cambiando el nombre, cambiando su nombre. Conozco una iglesia, mis hermanos, donde los creyentes que allí van y llegan, mis hermanos, y después de que hacen una decisión de seguir a Cristo Jesús, se cambian el nombre, como así como Pedro, mis hermanos, el Señor Jesús le cambió el nombre, le puso Pedro, antes era Simón.
mis hermanos. O también a Bernabé, mis hermanos, se llamaba José, pero los apóstoles le pusieron Bernabé. Eso significaba algo. Pero mis hermanos, está bien y no critico esta iglesia, lo hacen así mis hermanos, pero quiero decirles que eso tampoco va a cambiar el interior de las personas. No lo cambia. Mis hermanos, aquí en esta congregación había un hombre, un hermano que ya falleció, venía a esta iglesia, él estaba batallando con el alcohol. Hace tiempo, mis hermanos, él estuvo viniendo aquí. Por un tiempo estuvo muy bien, mis hermanos, pero después decayó y se alejó. Y tiempo después, mis hermanos, algunos años después, 2 o 3 años, cuando lo pudimos encontrar, mis hermanos, pues lo fuimos a buscar hasta una familia que ahora está en Estados Unidos y un servidor, mis hermanos, fuimos un domingo saliendo del culto, buscarlo pues lejos, mis hermanos, lejos de verdad, en una colonia muy lejos, y lo encontramos en malas condiciones. Y él, yo le decía por su nombre, mis hermanos, y él enojado me decía, ya no me llamo así, mi nombre ahora es este. Me lo decía mis hermanos varias veces. Yo le seguía llamando por su nombre, ¿verdad? Porque así lo conocía y me decía, no, me llamo así, me decía enojado mis hermanos. Mi nombre ahora es este otro. Y después me pregunté por qué el enojo y el cambio de nombre, mis hermanos. Y bueno, era para hacer saber que pretendía ser distinto, diferente, que había cambiado de vida, pero en realidad no era así. Estaba atrapado, mis hermanos, en el alcohol. Si fuera tan fácil, mis hermanos, que cambiáramos nuestro nombre y que nuestro carácter también cambiara en ese momento, sería bueno, ¿no? Solo con cambiar el estado del nombre para ser diferente, tener un carácter distinto y hacer cambios en nuestras vidas. Si fuera tan fácil, mis hermanos, hacer esto. Entonces, cambiar lo externo, mis hermanos, no va a cambiar el interior. Tenemos que trabajar en el interior. Y eso es lo que tiene que ver el nacimiento de Jesucristo y lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. La luz de Cristo puede hacer un cambio interior en nuestras vidas, un cambio interno, mis hermanos. Eso es lo que el Señor puede hacer. Así pues, mis hermanos, en esta noche yo quisiera, mis hermanos, tratar de responder esta pregunta que ustedes ven en la pantalla y que ustedes tienen en sus boletines. ¿Cómo ser una mejor persona para el año que viene? Quizás estás batallando con cosas. Estás batallando con tu carácter, con tu ira, con tu intolerancia. Estás batallando quizás con algunas cuestiones que están arruinando tus relaciones en tu familia. Quizás estás batallando con algunas situaciones que no te han puesto bien en tu trabajo. Estás batallando con diferentes cosas. Entonces, la idea es cómo puedo cambiar para el próximo año. Y mis hermanos, quiero sugerirles 3 cosas. 3 asuntos, mis hermanos, quiero sugerirles en esta noche. En primer lugar, mis hermanos, debemos estar abiertos a 3 realidades. Y esto es lo que quiero hablarles, mis hermanos. 3 realidades que ustedes y yo, mis hermanos, podemos tener ahora. 3 realidades. Y son 3 realidades de las que se trata de estar abierto a estas 3 realidades de la Escritura con respecto a Jesucristo. En primer lugar, mis hermanos, si quiero ser una mejor persona y quiero ver cambios en mi vida, entonces, mis hermanos, debo abrir mi mente al poder de Dios. Debo abrir mi mente al poder de Dios. Esto es lo que debemos hacer, mis hermanos. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer, si queremos que haya cambios en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestras personas, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar esto. Romanos 12:2 lo dice con toda claridad, mis hermanos. Si lo podemos leer juntos, ¿me pueden acompañar? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es así, mis hermanos. Claramente el apóstol Pablo está hablando acerca de ello, mis hermanos, que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar. No es por esforzarnos más, no es por luchar más y poner más empeño, mis hermanos,
¿Saben el promedio de las resoluciones de Año Nuevo, mis hermanos? ¿Saben cuánto dura? Alguien dice, bueno, voy a leer la Biblia, voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a aprender inglés, ahora sí, etcétera, lo que sea, ahora sí voy a orar diario, lo que sea. ¿Saben cuánto dura el promedio de resoluciones? 2 semanas. Es el promedio. A la mitad de enero, mis hermanos, muchos ya abandonaron. ¿Por qué? Porque mis hermanos están tratando de hacer las cosas por sí mismos. Uno se esfuerza, mis hermanos, se cansa y luego se da por vencido. Pero saben, mis hermanos, uno puede ser transformado y tener cambios duraderos, permanentes y que sean de bendición, cambiando, mis hermanos, la manera en que nosotros pensamos y abriendo nuestra mente a la posibilidad de Dios. ¿Qué quiero decir? Tú debes estar consciente, abierto a la posibilidad de que Dios verdaderamente existe. Debes abrir tu mente a la posibilidad de que Él te ama. Debes abrir tu mente a la posibilidad de que Él sabe todo en tu vida y aún así se preocupa por ti. Debes abrir tu mente de que Él conoce cada situación que tú estás viviendo, los problemas que te están pasando y que te puede ayudar. Debes abrir tu mente a la posibilidad de que Él tiene el poder que tú y yo no tenemos y que podemos aprovechar ese poder y hacer algunos cambios que tú y yo no hemos sido capaces de hacer por nuestra propia cuenta. Debemos comenzar, mis queridos hermanos, abriendo nuestra mente a la posibilidad de que Dios es real, verdaderamente real. Él existe, nos ama y quiere ayudarnos. Debemos abrir nuestra mente a esto, mis hermanos. ¿Saben? Muchas personas piensan que son de mente abierta, open mind, como dicen. Son de mente abierta, mis hermanos, pero en realidad no lo son. Platico con muchas personas, mis hermanos, y he platicado a lo largo de mi vida con muchas personas, y la mayor parte de la gente piensa que son de mente abierta, pero no lo son. Si tú les comienzas a hablar de Dios, inmediatamente se ponen incómodas. Se hace un silencio. Quizás les ha pasado, mis hermanos, que alguien está hablando con algunos de ustedes y mis hermanos le está platicando algún problema, que tienen un problema con su esposa, con su esposo, con su hijo, y va de mal en peor la relación. O mis hermanos les está platicando acerca de su matrimonio que se está desmoronando, que son incapaces de hacer algo al respecto. Simplemente no lo pueden cambiar. Y cuando ustedes le dicen, mis hermanos, bueno, ¿has probado a orar por tu pareja? ¿Has probado a orar por tu esposo, por tu hijo, por tu esposa? ¿Has probado a orar? ¿Has hablado con Dios al respecto? ¿Sabes que Dios te puede ayudar? ¿Y saben cuál es la reacción? Mis hermanos lo miran a uno como, ¿de qué planeta bajaste? Porque en realidad no son de mente abierta, tienen su pensamiento cerrado a la posibilidad de que Dios es verdaderamente real y que nos ama y quiere ayudarnos, mis hermanos. ¿Conocen esta frase, mis hermanos? Es muy conocida en nuestro medio y muchos la dicen, mis hermanos, ayúdate que yo te ayudaré. Eso dice la Biblia, ¿no? Dicen. Bueno, hay una versión en inglés, mis hermanos, dice así, bueno, Dios ayuda a los que se ayudan, es igual. ¿Saben quién escribió esta frase? Benjamin Franklin. Dios ayuda a aquellos que se ayudan. Es lo mismo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿No es así? La escribió, mis hermanos. Pero ¿saben a quién verdaderamente Dios ayuda? Dios ayuda, mis hermanos, a aquellos que están abiertos a la posibilidad de Dios en su vida. Dios ayuda a aquellos que están abiertos a la posibilidad de que Dios obre en sus vidas. Es una cuestión de confianza, no es una cuestión de esforzarse más, es una cuestión de estar abierto a la posibilidad de Dios, mis hermanos. Dice la Escritura en Efesios 4, 17 y 18, mis hermanos, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y fíjense bien cómo dice, ajenos a la vida de Dios.
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué no entienden de Dios? ¿Por qué están ajenos a la vida de Dios? ¿Por qué? Porque dice el pasaje, están entenebrecidos, su entendimiento está entenebrecido. Es decir, mis hermanos, han cerrado su mente a la posibilidad de un Dios real y verdadero. Y hasta que no abran su mente a la posibilidad de que Dios existe, que es real, que ama y quiere ayudarnos, mis hermanos, entonces no va a haber un cambio real y duradero en la vida, menos que abran su mente a esto. ¿Cuál es la invitación que te quiero hacer hoy? ¿Quieres que tu vida cambie verdaderamente? Abre tu mente a Dios, ábrela. Somos creyentes, somos cristianos. Y si alguien, mis hermanos, no es cristiano, también le hago la misma invitación. Abre tu mente a Dios. Y los creyentes también debemos hacer esto. Debemos abrir nuestra mente a Dios, mis hermanos, a su poder. ¿Qué nos hace cerrar nuestra mente a Dios, mis hermanos? Hay varias cosas, pero solamente déjenme comentarles tres. Tres cosas que nos hacen cerrar nuestra mente a Dios. No está en el boletín, mis hermanos, esto, si quizás lo quieran escribir allí en el espacio que tienen de notas. ¿Saben lo que hace cerrar nuestra mente a Dios, mis hermanos, a su poder en nuestras vidas? Las heridas no sanadas. Heridas no sanadas puede hacer que nuestra mente se cierre a Dios. Si alguien alguna vez te ha herido y si has sido un cristiano, un creyente entre comillas, mis hermanos, y dices que tú no crees en Dios porque algún creyente, alguien que dice seguir a Dios, te lastimó alguna vez. ¿Sabes? Es tonto culpar a Dios por lo que alguien más te hizo. Pero así somos. Cerramos, mis hermanos, nuestra mente a Dios por las personas. Y eso es lo que hacemos. Segundo lugar, mis hermanos, el orgullo. El orgullo hace que cerremos nuestra mente a Dios. No quiero estar abierto a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo quiero controlar mi vida, quiero hacer lo que yo quiera, quiero dirigir mi vida como yo deseo, quiero hacer mis propias cosas y no toman en cuenta a Dios en su vida, se olvidan de Dios, toman sus propias decisiones en la vida. ¿Por qué? Por orgullo y soberbia. El ego, mis queridos hermanos, nos hace cerrar nuestra mente a Dios. ¿Y saben qué otra cosa es? El miedo, el miedo. Algunas personas tienen miedo, dicen, si abro mi mente a Dios y a su poder, si comienzo a hacerlo, me voy a convertir en un fanático religioso, no voy a poder disfrutar de la vida, no voy a poder hacer lo que me gusta, no voy a ser una persona normal. Bueno, mis hermanos, eso también hace que uno cierre su vida a Dios y su mente. Pero si realmente quieres que haya cambios en tu vida, realmente los quieres, tienes que abrir tu mente a Dios. Les pregunto, mis hermanos, ¿qué es lo que parece imposible de cambiar en tu vida hoy? Quizás has estado batallando este año con eso. ¿Qué es lo que te parece imposible cambiar? ¿Tienes un mal hábito? ¿Tienes un mal hábito? Quizás no tienes control de tu ira, de tu enojo. No tienes control, hablas, ofendes. Quizás estás pensando, me gustaría ser más paciente y tolerante con mi esposa, con mis hijos o con otras personas. O quizás eres exagerado y exageras todo. Quizás es así. O quizás te quisieras tener más autodisciplina, más dominio propio, pero no puedes hacerlo. O quizás tienes una relación que se está desmoronando y se está cayendo a pedazos literalmente. Has trabajado, te has esforzado en la relación, pero no hace ninguna diferencia. Quizás estás pensando que nunca vas a tener una buena relación con alguien. Quizás estás pensando, nunca voy a ser capaz de algo. Quizás estás pensando en eso. O quizás estás pensando, no voy a ser capaz de perdonar a esa persona que tanto me hirió.
no puedo hacerlo. No creo tener un nuevo comienzo. ¿Saben, mis hermanos? Desde una perspectiva humana, meramente humana, hay muchas cosas en nuestras vidas que son imposibles. Desde una perspectiva meramente humana. Si pudieras cambiar, ya lo hubieras hecho. Te lo digo. Si pudieras cambiar. Pero no se puede. Intentas y vuelves a lo mismo. Intentas y vuelves a lo mismo. Pero quiero decirte que si lo miras desde la perspectiva de Dios, no desde tu perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios, Dios tiene un poder que tú no tienes. Y cuando tú abres tu mente al poder de Dios en tu vida, entonces van a suceder cambios increíbles. Pero tienes que depositar tu confianza en Él y abrir tu mente a lo que Dios puede hacer en tu vida. Efesios 1, 18 al 20. Algunas veces les he compartido este pasaje, mis hermanos, y me gusta mucho, porque es lo que Dios tiene reservado para ti, para mí, para todos nosotros. El apóstol Pablo está orando por los efesios, está orando por ellos, y dentro de las cosas que piden oración, mis hermanos, dice, le pido a Dios, dice ahí en el versículo 18, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y luego agrega, mis hermanos, Él está orando, allí en el versículo 19 de este pasaje, si ustedes lo ven en su boletín, dice, y oro también, que ustedes entiendan, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Saben, mis hermanos? El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que está disponible para cambiar nuestras vidas. Pero tenemos que estar abiertos a ello. Tenemos que hacerlo, no de una manera meramente intelectual, mis hermanos, sino de una manera que lo podamos tú y yo experimentar. Quiero decirte con respecto a este pasaje, que si Dios tiene el poder de levantar a los muertos, también Él puede levantar un matrimonio muerto. Si Dios tiene el poder para levantar a los muertos, tiene el poder para levantar tu espíritu muerto, para cambiarte, para transformarte. Es esto, mis hermanos. En el pasaje nos dice, ruego, oro para que ustedes tengan entendimiento acerca de estas cosas. Entendimiento. Así es que si quieres que haya un cambio en tu vida, primero debes abrir tu mente al poder de Dios. Se inicia con un cambio de actitud delante de Dios. Un cambio de actitud en tu vida. ¿Quieres ser una mejor persona en este año que inicia? ¿Quieres ser una mejor persona? Bueno, abre tu mente al poder de Dios. Ahora, quiero decirles, mis hermanos, en segundo lugar, la segunda realidad que debemos nosotros tener para ser mejores personas, para que haya cambios en nuestras vidas. Tenemos que abrir nuestro corazón a la gracia de Dios. Tenemos que abrir esto, mis hermanos, a esta realidad. Abrir no solo nuestra mente al poder de Dios, sino abrir nuestro corazón a la gracia de Dios, mis hermanos. Esto es lo segundo que tenemos que hacer. ¿Qué es gracia, mis hermanos? ¿Qué es gracia? Varias veces, mis hermanos, hemos estado predicando aquí en este lugar acerca de la gracia. La última predicación que tuvimos acerca de la gracia fue, mis hermanos, acerca de Jesucristo el incomparable en esa serie, y que predicó nuestro hermano Mario Pérez. Habló acerca de la gracia de Jesucristo hace un par de meses, mis hermanos, atrás. Pero la gracia, mis hermanos, ¿saben qué es? Aquello que Dios nos da y lo que necesitamos en lugar de lo que merecemos. ¿Saben qué merecemos de Dios? Nada. Dios no está obligado contigo y conmigo, para nada. Dios no está obligado con nosotros a darnos algo.
Dios no está obligado, mis hermanos, a respondernos. Dios no está obligado con nosotros en ningún sentido. Pero Dios, mis hermanos, derrama sus bondades con nosotros por pura gracia. Nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos, mis hermanos. Eso es gracia. La gracia, mis hermanos, es de Dios, es cuando nos perdona, mis hermanos, y vamos nosotros delante de Él, pidiendo que nos perdone. Eso es gracia, mis hermanos. La gracia es cuando Dios nos dice: ven a casa conmigo, no estoy enojado contigo ya, te has puesto a cuentas conmigo. Eso es gracia, mis hermanos. La gracia de Dios es cuando Él nos perdona y nos da una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Eso es la gracia. Y la gracia, mis hermanos, es el poder que Dios nos da para hacer los cambios en nuestras vidas que no podemos hacer por nosotros mismos. Todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Así que tenemos que abrir nuestros corazones a la gracia de Él. ¿Saben, mis hermanos? Normalmente no experimentamos gracia de otras personas. Cuando, mis hermanos, nos equivocamos, por ejemplo, en nuestros hogares, en el trabajo, en otros lugares, mis hermanos, no experimentamos la gracia de otras personas. No, no sucede, mis hermanos, así. Sin embargo, Dios es diferente. Dios, mis hermanos, nos muestra su gracia las 24 horas del día. La próxima bocanada de aire que tomemos, mis hermanos, en unos momentos, en un segundo o dos, ¿saben? Es por la gracia de Dios. El próximo latido de nuestros corazones, en nuestros pechos, es por la gracia de Dios. No tenemos nada sin la gracia de Dios. Si no fuera por Dios, mis hermanos, todo lo que tenemos en la vida es un don de Dios, por gracia. Quizás alguien me diga: oye, a ver, espera un momento. Tengo las cosas que tengo porque me las gané. He trabajado, me he esforzado. Si ese es tu pensamiento, quiero decirte: ¿dónde crees que tienes el poder de ganar? ¿Por qué tienes ese cerebro? ¿Por qué tienes la capacidad de pensar? ¿Por qué tienes esa salud? ¿Por qué tienes esos brazos y esas piernas? ¿Sabes? Todo lo que tú y yo tenemos es por la gracia de Dios. Ni siquiera estaríamos vivos si no fuera por la gracia de Dios. Literalmente, mis hermanos, cada cosa en nuestras vidas es porque Dios es bueno y nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos. Eso es la gracia de Dios. Pero, mis hermanos, a veces no entendemos esto. No lo entendemos. Pero, mis hermanos, Dios nos da su gracia y quiere darla abundantemente. Dice la Escritura, mis hermanos, la palabra de Dios, Efesios 1, 7 y 8. Dice allí, mis hermanos, en quien tenemos, y está hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego, fíjense bien, mis hermanos, dice: según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. No solo es gracia, mis hermanos, allí no. Las riquezas de su gracia, dice el pasaje. Y agrega el versículo: que hizo sobreabundar para con nosotros. Su rica gracia que hizo sobreabundar. El término, mis hermanos, en el griego, en este pasaje, mis hermanos, es como si uno recibiera una ducha. Cuando uno va al baño, mis hermanos, abre uno allí la llave para que caiga, mis hermanos, el agua. Cuando nos bañamos, mis hermanos, cae agua en abundancia. Y esa es la idea. Dice que Dios derrama sus riquezas, su gracia, mis hermanos, y la hace abundar, dice el versículo, mis hermanos. Así lo dice: para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sabes? Lo que tú y yo, mis hermanos, debemos entender aquí es que Dios derrama su abundante gracia en nosotros. Dios conoce todo lo tuyo y lo mío, conoce lo malo,
lo feo, conoce lo bueno también. Dios ha visto todo en nosotros y sabe cómo somos en nuestro interior. ¿Y saben qué? A pesar de lo que somos, Dios nos ama de manera incondicional por pura gracia. Eso es gracia. Y sabe lo que es mejor para ti y para mí. Aun cuando tú y yo no sepamos lo que es mejor para nosotros, Él sabe lo que es mejor, mis hermanos. Y saben, a veces pensamos que tenemos que ayudar a la gracia de Dios. A veces lo pensamos. Deben ponerles un ejemplo. ¿No les ha sucedido, mis hermanos, o les han platicado, o les ha pasado, mis hermanos, o han sabido de alguien que contratan a una persona para que les ayude en la limpieza de la casa? ¿No? Contratan a alguien para que les ayude en la limpieza de la casa. ¿Y qué hacen? Antes de que llegue la persona que limpia la casa, limpian, ¿no? Limpian antes, ¿no? Antes de que llegue la persona. ¿Para qué? Uno piensa, es tonto, dice, no, es que no quiero que piense mal de mí. Y entonces contratan a la persona, mis hermanos. Y es tonto, estás pagando a alguien para que vaya y te ayude en la limpieza de la casa y antes limpias, ¿verdad? Para que no piense mal de ti. Bueno, mis hermanos, eso es lo que hacemos con Dios. Es lo que hacemos con Dios. Antes de abrir mi mente a Dios, antes de abrir mi corazón a su gracia, primero tengo que hacer varias cosas. Eso es lo que hacemos, mis hermanos. Algunos dicen, es que no puedo abrir mi corazón a la gracia de Dios porque hay mucho desorden en mi vida. Primero tengo que arreglarlo. Algunos lo piensan. No puedo llegar a Dios tal como soy. Antes tengo que asegurarme de que todas las cosas malas que están en mi vida están fuera de ella. Y tengo que poner mi vida de manera correcta. Bueno, mis hermanos, eso no es así con Dios. No es así como funciona. Mis hermanos, tenemos que entender que lo que Dios nos está ofreciendo en su gracia es: vengan a mí, con todo lo que son, lo bueno, lo malo, lo feo, lo vergonzoso, lo embarazoso, aquellas cosas de las cuales se avergüenzan, aquellas cosas de las que han fracasado, aquellas cosas que ni siquiera nadie conoce. Tienes que llegar así delante de Dios, llevar a Él y llevar todas estas cosas. Quizás alguno me diga, es que no sabes lo que he hecho. Bueno, tienes razón, no sé lo que has hecho, pero Dios sí lo sabe. Y la invitación de la palabra de Dios es esta: no importa, ven conmigo, ven conmigo. Mis hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, verdaderamente, mis queridos hermanos. Romanos 3:22 dice, mis hermanos, allí en este pasaje, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Él no hace diferencia de personas, mis hermanos, no lo hace. No hace diferencia de género, no hace diferencia, mis hermanos, de grupo étnico, no hace diferencia en la educación, no hace diferencia, mis hermanos, también en si la gente es buena o mala. Mis hermanos, no hay ninguna diferencia. Todos hemos cometido errores, mis hermanos, todos. Y lo que el Señor quiere es que tú y yo, mis hermanos, y lo que Él desea es que tengamos una relación con Él, mis hermanos. La verdad, el Señor quiere borrar nuestras culpas y acabar con todos nuestros fracasos y errores, con todo lo que hemos hecho. Y eso es la gracia de Dios, mis hermanos. Cuando yo era niño tenía un juguete, mis hermanos. He olvidado el nombre, mis hermanos, en inglés, pero era un juguete que tenía polvo como de aluminio, mis hermanos, en el interior, en una tableta, mis hermanos, y tenía dos ruedas y con eso uno podía dibujar cosas. Puede uno dibujar y le hacía uno, mis hermanos, para borrar esto, la movía uno y otra vez la pantalla se ponía en color gris y uno podía volver a dibujar otra vez y otra vez. Y allí pasaba horas, mis hermanos, allí jugando con este juguete. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Quizás alguno lo tuvo de niño o todavía lo tienen por allí o lo han comprado sus hijos. Bueno, eso es lo que Dios hace con nosotros: borrón y cuenta nueva.
Eso es lo que hace, mis hermanos, de todo lo que hemos hecho mal en nuestras vidas, fracasos, errores, pecados, Dios lo hace así, mis hermanos. Así es que estás aquí por una razón, no por es que es casualidad, no porque te preparaste para venir a este culto, no, estás aquí por una razón, porque Dios te trajo para que escucharas esto, que a Él le importas y Él te ama. Eso es, y lo tienes que entender. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para empezar otra vez. Quizás ya tienes más de 60 años o 70. Quiero decirte, nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Ahora viene esta pregunta: ¿cómo puedes obtener la gracia de Dios? ¿Cómo la puedes obtener, la gracia de Dios? Bueno, esta pregunta se contesta con este versículo de la Escritura, Efesios 2:8. Dice que por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Tú no puedes comprar la gracia de Dios. No lo puedes hacer, ni puedes esforzarte por recibir la gracia de Dios. Simplemente es un don, dice el pasaje, es un regalo de amor, su perdón, su ayuda. Todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo humildemente en fe. Ese es así, con humildad en fe. Dice la Escritura, Santiago 4:6 y 8, mis hermanos, dice, pero Él da mayor gracia. ¿A quiénes, mis hermanos? Dice el versículo que Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿a quiénes? A los humildes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como dice el versículo 9 de Santiago 4, el versículo 8. ¿Qué es lo que dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese es el problema. A veces buscamos a Dios, mis hermanos, en nuestra necesidad, pero porque no nos hemos acercado a Él, mis hermanos, sentimos a Dios de esta distancia. Pero si tú te acercas continuamente, diariamente, momento a momento en tu vida, Él va a hacer esos cambios en ti que tú y yo no podemos hacer. Acércate a Dios, acércate a Él, dile sí al Señor, acércate a Él y Él se acercará a ti. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres ser mejor? Bueno, en primer lugar, abre tu mente al poder de Dios y en segundo lugar, abre tu corazón a la gracia de Dios y Él te va a dar un nuevo comienzo. Y esta es la tercera realidad que quiero decirles finalmente, mis hermanos. La tercera realidad es que debemos abrir nuestra vida al amor de Dios. Debemos abrir nuestra vida al amor de Dios, mis hermanos. ¿Sabes? Quiero decirte esto y quiero decírselos, mis hermanos. Nadie te va a amar más que Dios. Nadie te va a amar más que Dios. Ni tu esposa te va a amar más que Dios. Ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus padres. Nadie te va a amar más que Dios. De hecho, mis hermanos, Él nos ama de manera incondicional. No nos ama sobre la base de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Él nos ama por una razón, porque es nuestro creador. Nos hizo, mis hermanos. Y saben, nos creó para amarnos. Él nos creó para conocerlo y para que pudiéramos amarlo a Él también, mis hermanos. Eso es lo que Dios hizo realmente, mis hermanos. Por eso nació Jesucristo y luego murió en una cruz, mis hermanos. Dice la Escritura en Efesios 3:16 y 19. Otra vez el apóstol Pablo está orando. Otra vez. Aquí hay otra oración en Efesios. Y él está orando otra vez por los efesios. Ya oró por ellos en el capítulo 1, ahora está orando por ellos en este capítulo 3. ¿Y qué está orando el apóstol Pablo? Dice, oro, dice el versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
¿Y cuál es el propósito? Dice, a fin o con el propósito de que arraigados y cimentados en amor, si lo puedes subrayar, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo he leído algunas predicaciones y también he escuchado algunas predicaciones acerca de este pasaje, mis hermanos. El versículo 18 en particular, mis hermanos, dice que habla de las dimensiones del amor de Dios y le dan alguna aplicación a esto, de hablando acerca, mis hermanos, de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y le dan diferentes aplicaciones. Pero más bien, mis hermanos, creo que el apóstol Pablo lo que está hablando aquí, mis hermanos, es de que podamos comprender verdaderamente el amor de Dios, la plenitud del amor de Dios, que podamos comprender esto, que seamos capaces de comprender el amor de Dios, mis hermanos, el amor de Dios que excede todo conocimiento. Es así, mis hermanos. El apóstol Pablo está hablando acerca de esto, que puedan experimentar el amor de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Esa es mi oración hoy aquí, para ti, para todos nosotros, que tú y yo podamos experimentar el amor de Dios a plenitud. No solo es que lo sepas en tu mente, todos hemos escuchado, mira, Dios te ama. Lo has escuchado y te lo han dicho, ¿no es así? Pero no se trata, mis hermanos, de tenerlo allí solamente de manera intelectual. No, se trata que tú lo experimentes, que lo sientas en tu mente, en tu corazón, en toda tu vida. Porque solo cuando tú experimentas verdaderamente el amor de Dios es que se inicia esa transformación en tu interior, que puedas hacer esto verdaderamente, experimentar el gran amor de Dios. Hay muchos testimonios, mis hermanos, acerca de personas que cuando experimentan verdaderamente el amor de Dios, mis hermanos, su vida cambia. No es a nivel intelectual, no, porque sabemos que Dios nos ama, no. Se trata de experimentar el amor de Dios a plenitud. Y debemos abrir nuestras vidas a esto, mis hermanos. Déjenme contarles una historia. Una chica llamada Jenny, mis hermanos, en Estados Unidos, es una historia verdadera. Pues tendía a esta chica, como son muchos adolescentes, mis hermanos, a estar en contra de sus padres. Se ponía pues un aro en la nariz, mis hermanos, y ponía la música, la manera de vestirse, y los papás la regañaban, mis hermanos, y le decían, oye, no te vistas así, como hacen muchos papás, ¿no? Oye, haz esto, no hagas aquello, recoge tu cuarto, oye, ponte a estudiar, oye, ayúdame en esto. Y ella, mis hermanos, pues la verdad, ah, eh, pues no lo hacía. Hasta que una noche en una discusión ella gritó a su papá, te odio y me voy de la casa, no quiero volverte a ver de nuevo. Y se escapó. Era adolescente, cogió un autobús y se fue lejos, mis hermanos. Y se fue a la ciudad de Detroit. Es el segundo día allí, mis hermanos, conoció a un hombre que nunca antes lo había visto y le ofreció un viaje, mis hermanos, un viaje de aventón. Le ofreció, mis hermanos, y le dio algo de comer, pero después, mis hermanos, la involucró en drogas y la involucró en prostitución. Y así continuó la vida de esta chica por alrededor de un año. Alrededor de un año. Vivía, mis hermanos, en una condición difícil, deplorable, mis hermanos. Y después de un año ella se enfermó. Y el hombre le dijo, ya no me sirves, y la abandonó. ¿Qué es lo que hizo esta chica? Sin un centavo, sin nadie a quien poder recurrir. Entonces, lo que hizo ella, sollozando, llamó a casa 3 veces solo para que le contestara el contestador automático porque la familia no estaba en casa. Y la tercera vez que ella llamó, mis hermanos, le dijo,
mamá, papá, quiero volver a casa. Voy a tomar el autobús y mañana estaré pues cerca de la medianoche en la estación. Si los veo allí, pues si consideran y me aceptan, me quedaré en la casa. Y si no, pues me seguiré en el mismo autobús hasta Canadá. En el viaje de regreso, esta chica, mis hermanos, comenzó a tener sus dudas. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Y si no están? ¿Y si están allí? ¿Me van a recibir? Bueno, cuando el autobús llegó allí a la pequeña estación, el conductor dijo, 15 minutos aquí para descansar. Y ella, mis hermanos, pensó en eso, 15 minutos para decidir mi vida. 15 minutos solamente para decidir mi vida. Sacó su polvera para comprobar cómo estaba y bajó temblorosa del autobús y se dirigió a la estación. Y mientras caminaba hacia la estación, nada la había preparado para lo que vio. 40 personas ahí, de sus familiares esperándola, sus tíos, sus tías, sus primos, sus primas, sus hermanos, sus hermanas y su papá y su mamá y también sus abuelos. Toda la familia allí. Todos con sombreros de fiesta, de esos gorritos, mis hermanos allí, esperándola allí y diciéndole, bienvenida a casa, bienvenida a casa. Esta chica se aferró a su papá y le dijo, perdóname, lo siento tanto. El papá le dijo, ven, vamos a la casa a festejar, que has vuelto a tu casa. Saben, mis hermanos, esta es la imagen del amor incondicional que Dios tiene para ti, para mí, para todos nosotros cuando nos acercamos a Él. Dios nos hizo a ti y a mí, saben, por una razón, ya lo dije hace un momento, Dios nos hizo, mis hermanos, para amarnos. Y tú y yo no vamos a estar completos hasta que no le demostremos nuestro pleno amor a Él, mis hermanos. Así es que lo que te invito en esta noche es que abras tu corazón al amor de Dios. Ábrelo a plenitud, ábrelo. Dice la Escritura Romanos 5, 1 y 2. Dice allí, mis hermanos, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez Jesucristo que alumbra los corazones, mis hermanos, y puede hacer cambios en nuestras vidas. Dice el versículo 2, por quien también tenemos sentada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que, mis hermanos, por esta gracia de Dios tenemos entrada a su perfecto amor en Cristo Jesús. ¿Qué te quiero pedir en esta noche? Abre tu vida al amor de Dios. Abre tu vida al amor de Dios. Experimente el amor de Dios. Dice el último versículo que les quiero compartir, mis hermanos, 1 Corintios 16, 23 y 24. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Mis hermanos, el amor de Cristo Jesús debe estar en tu vida, en ti y en mí. Y esto debemos experimentarlo, mis hermanos. De verdad, debemos hacerlo. Quiero cerrar esta predicación, mis hermanos, con una oración. Y quiero cerrarla, una oración que escribí, que está en la pantalla. Ustedes la tienen en su boletín también, esta oración. Y quiero leerla, mis hermanos, esta oración. Y quiero concluir así esta predicación y esta invitación. ¿Quieres comenzar bien, con cambios en tu vida? Pues abre tu mente al poder de Dios. Segundo lugar, abre tu corazón a su gracia. Y en tercer lugar, abre tu vida a su amor. Si haces esto, vas a comenzar a experimentar cambios que ni siquiera tú te imaginas, pero hazlo así. Dice esta oración, si quieres hacerla para ti, hazla para ti. No importan las palabras, pero hazla tuya. Dice allí esta oración, Dios mío,
Me gustaría comenzar de nuevo en la vida. No quiero engañarme a mí mismo. Hay cosas en mi vida que necesitan cambiar. Así que tú, que todo lo sabes, concédeme abrir mi mente a tu poder y mi corazón a tu gracia. Quiero abrir mi vida a tu amor. Gracias, dice esta oración, por amarme y perdonarme. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mis pecados. Ayúdame a entender más, Jesucristo. Quiero abrir mi vida a ti y conocerte. Te invito a ser el encargado de mi vida desde hoy en adelante y quiero aprender a confiar en ti. Gracias. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, mi Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti todo el honor, a ti todo el poder. Gracias porque tú tienes la capacidad de hacer los cambios y las transformaciones en nuestras vidas que nosotros no podemos hacer. Señor, tú nos conoces. Conoces a mis amados hermanos en esta iglesia y a los que nos acompañan en redes sociales. Los conoces a cada uno, incluso a los que verán este video después. También me conoces a mí. Sabes todo lo nuestro. Sabes nuestros fracasos, nuestros errores, nuestros pecados, de lo que nos avergonzamos. Sabes todo lo nuestro, mi Señor, y aún así nos recibes y nos aceptas. Mi Señor, pero puedes hacer en nosotros cosas mejores todavía. Puedes transformarnos, mi Dios, a lo que tú deseas que nosotros lleguemos a ser. Por favor, extiende tu mano bondadosa y cambia, transforma, mi Señor. Padre Celestial, tú sabes lo que cada quien necesita. Quizás alguien está batallando con un hábito, con una mala relación, con sus palabras, su ira, su enojo, su intolerancia, su poca paciencia, su falta de amor. Tú sabes lo que cada uno está batallando. Te pido en esta hora, mi Señor, que cambies nuestras vidas. Si alguien lo necesita, si alguien en alguna situación necesita ser cambiado, cambia, transforma. Quizás alguien está batallando, mi Señor, con pornografía. Quizás alguien está batallando con alcohol. Quizás alguien, mi Señor, es muy poco disciplinado. Quizás alguien ni siquiera te busca. Cambia, transforma. Mi Dios, mira que te lo estamos pidiendo en Jesucristo. Y haz los cambios que tengas que hacer. Y Señor, en esta noche tomamos la decisión de abrir nuestra mente a tu poder que puede cambiar y transformar. Señor, tomamos la decisión de abrir nuestras vidas a tu gracia infinita. Gracias porque siempre lo haces, mi Señor, y perdonas y nos das segunda, tercera, cuarta y miles de oportunidades más. Gracias por tu gracia. Y tomamos la decisión de abrir nuestras vidas a tu amor para experimentarlo en nuestras vidas. Tu amor que cambia y transforma. Gracias, mi Dios. Bendice a mis hermanos en esta iglesia. Guárdales, cuídales, prospérales, sus familias, mi Señor. Extiende tu mano bondadosa, mi Señor eterno. Y te suplico que tu presencia les vaya acompañando y protegiendo. Por favor, mi Señor, sé con esta tu iglesia, Padre Celestial, con cada familia y con cada uno de mis hermanos. Por favor, gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Y